buenas tardes a los que estamos aquí. Hoy nos está contraprogramando el Vaticano. Somos muy importantes. Hay mucha gente ahora mismo enganchada a las noticias. Así que por eso me imagino que somos poquitos. Pero vamos a hacer mucho a partir de mañana en las redes sociales, porque esto se graba, como muchos sabéis, y podéis compartirlo. Es más, os agradecemos que lo compartáis, porque es la manera de que esta mesa redonda o cuadrada sobre la nueva narrativa gaditana llegue a muchos hogares y a muchos lectores y lectoras, sobre todo eso, que llegue a los lectores y lectoras y se interesen por la narrativa de estos tres, en realidad cuatro, porque está también nuestra moderadora, que aunque hoy ejerce como tal, es también narradora, también tiene escrita, tiene poesía y tiene narrativa. Yo solamente voy a hablar de ella porque va a ser ella quien presente a los otros tres. Así que solamente os comento que Carmen Moreno, está en el centro de negro, ahí está Carmen Moreno, es gestora cultural, es librera, editora, poeta, ensayista, narradora, cuentista mucho, es muy cuentista. Y es de la familia de la Fundación Caballero Bonal, familia mía, porque la considero de mi familia. Así que por eso yo hoy no me voy a sentar en la mesa, le voy a dejar que ella sea la que conduzca como dueña de la casa. Y ya veréis que es una persona que hace muchas cosas y todas las hace bien. Eso es difícil, eso lo hacía Caballero Bonal y ella. Así que a ese nivel la considero yo de tanto que la quiero y de tanto que la aprecio. Os dejo ya con ella, pero antes voy a rogaros que si tenéis el móvil encendido que lo pongáis sin voz, por favor, porque como estamos grabando, después se escucha, se ve feo. Así que nada, muchísimas gracias a todos ellos y os dejo la palabra, me bajo a escucharos y me imagino que después haremos un poco de coloquio entre todos. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy no ha sido ni el Madrid del Barça, ha sido el Papa. Pero bueno. Cada vez somos más importantes. ¿Es verdad? Eso ya nos contraprogramas del Papa, ya eso es otra cosa. Estamos a otro nivel. Ya estamos tocando techo. Bueno, a mí me gusta mucho venir a Jerez, me gusta mucho estar al lado de Pepa y me gusta mucho esta fundación por muchas razones. Pero la principal es porque es una de las fundaciones que creo que con Antonio Gala, que más se bate el cobre por la cultura, que más pelea por hacer cosas diferentes, y eso es muy de agradecer. Y además es una fundación que abre las puertas a la gente de la provincia, que también es complicado encontrar fundaciones que quieran apostar por escritores que ya son importantes, pero que como son gaditanos, parece como que tienen menos caché, ¿no? Pues cuando le propuse a Pepa hacer una cosita así, una mesa de nuevas voces gaditanas, era porque estaba descubriendo a mi alrededor gente que como muy importante a nivel literario, muy potente, con una voz muy sólida, a pesar de ser jóvenes, menos Juan Jesús. Es broma, no sé cuántos años tiene, pero gente joven, gente que estaba rompiendo, porque en Cádiz siempre ha habido un problema, excepto Caballero Bonal y Quiñones, la gente que escribía, y eso es algo que un día sentada en una mesa en Chiclana, Blanca y yo nos diferenciábamos, ¿no? Mientras yo, cuando escribo de fuera de Cádiz, ella lo hace de dentro, y es muy complicado encontrar gente de Cádiz que escribe de Cádiz. ¿Por qué? Porque es una ciudad, yo siempre he dicho, y además yo lo decía aquel día con Blanca, decía, es que tú matas a alguien en Cádiz y al final es el primo del vecino, del frutero, que acuérdate, que salió un tiempo con Margarita, que es la hija, sí, de suegro de... Y al final dices, coño, pero si está hablando con ella esta mañana, pues ya se la llevó a la policía. Entonces, a mí eso siempre me ha parecido como muy de Cádiz, ¿no? Entonces, en mi cabeza narradora no me entraba esa posibilidad. Y cuando leí a Blanca me sorprendió el hecho de que, siendo chiclana, que es todavía más pequeño, ¿no? Bueno, en cuanto a población ya no. 92.000. Bueno, tenéis 8.000 menos, tenéis. Hay 8.000 pasos menos para llegar al asesino. Pero bueno, me sorprendió mucho porque además es una novela muy bien tramada. Y pensé, oye, pues hay que hacer algo porque Santi, que es autor de
que tiene una voz también súper potente y una voz muy personal, muy ácida, pues tiene que hacer algo porque es gente súper importante y gente a la que Caballero Bonal sin duda le daría, o Quiñones les daría su casa, les cedería su casa. Así que voy a empezar por Juan Jesús y luego Juan Jesús nos contará cómo llegó a la publicación, porque cada uno tiene una historia diferente y creo que es interesante un poco ver cómo llegan. Juan Jesús es nacido en Cádiz, pero chiclanero de pro. Hace novela suicida porque es ciencia ficción en España. Quiero decir que la ciencia ficción en España se mete poco. Y además ha escrito un libro gordo que ya le hemos criticado a los tres restantes de la mesa. Pero en fin, él sabe a dónde se mete. Y es un tipo con una ciencia ficción muy al alcance. A mí una cosa que me echa muy para atrás de la ciencia ficción es cuando intuyes que tienes que tener 3 másteres en ingeniería aeronáutica para entender aquello, ¿no? Si habéis leído El problema de los 3 cuerpos, yo siempre pensé, el problema de los 3 cuerpos más el mío, porque no entiendo nada. O sea, era una cosa, no quiere decir que si Shinryu sea malo, quiere decir que mi capacidad para llegar a la ciencia ficción es escasa. Y él hace un tipo de literatura muy cercana, porque luego va a contar cómo llega él a publicar. Es un tipo muy afable, muy cercano, muy culto, yo creo que con los pies en la tierra. Y bueno, para mí ha sido un descubrimiento y lo agradezco. Además, si os digo cómo lo descubrí, flipáis. Pero lo descubrí en el BBVA, no digo más, que luego cuente si quiere. Blanca me sorprendió mucho la madurez, a pesar de su juventud, porque en aquella mesa en Chiclana me encontré a una tipa muy difícil de desmontar, muy difícil de desmontar, y a mí me encanta desmontar gente. Y entonces me llamó mucho la atención, me sorprendió, y me quedé con las ganas de leerla, porque su forma incluso de contar las cosas hace que estés dentro, hace que si hay bruma, tú veas bruma, hace que si sospechas, tú sospeches. Es una novela, para mí, una novela negra muy inteligente, un poco para mí, no sé, a lo mejor ella ahora me desdice, pero yo encuentro alguna similitud, algún punto de encuentro con Miquel Santiago, que para mí es uno de los autores de novela negra más importantes de este país en estos momentos, pero con una pátina de sabiduría más que Miquel Santiago. Mientras Miquel Santiago hace una novela negra muy ágil, muy rápida, ella también, pero hay un toque que yo supongo que lo da el hecho de ser autora, ¿no? Las autoras a veces tienen un toque, es cuando tú comparas a lo que hacía Agatha Christie con lo que hacía Conan Doyle, ¿no? Y te das cuenta de que Agatha Christie era más lista. Pero esto no quiere decir Miquel Santiago, no quiere decir que tú no seas listo, ¿eh? Todo lo contrario, estoy diciendo, es uno de los mejores autores de novela negra de este país. Y Santi Larram, es un autor absolutamente contradictorio, porque si lo conocéis veréis que es un tío tímido, es un tío sensato, es un tío que muchas veces parece mi padre, porque es como, tío, es verdad, Santi, tienes razón, Santi, ¿no? Él me dice, Ana, digo, sí, es verdad, Santi. Y cuando lo lees, es un tío súper divertido, se acerca mucho a Kafka, tiene un sentido muy kafkiano en la historia, tiene unos monólogos muy rápidos, el tratamiento de los personajes es como con pinceladas, pero te los describe genial, ¿no? No entra si tuvo una infancia difícil, si no la tuvo. Él a lo mejor dice, nunca hablé con mi padre, ¿no? Y ahí lo entiendes todo. Y luego hay una cosa que a mí me resulta muy cercana, igual que con Blanca, que es la cercanía en el lenguaje. Pues en su novela, por ejemplo, sale un personaje que es el Angango. Que claro, tú lo llevas a Extremadura y no sabes lo que es un Angango. Probablemente, si salimos de Cádiz capital, encontremos sitios donde tampoco sepan lo que es un Angango. Ahora que lo cuente también. Entonces, este trío, a mí me parecía un trío muy sólido y muy interesante. Muy interesante para descubrir, para ahondar y para escucharlos. Entonces yo, para empezar, bueno, antes que nada, perdón, quiero dar las gracias evidentemente a Pepa, a la Fundación Caballero Bonal y, como ya he dicho, a todos vosotras y vosotros.
contaseis vosotros tres cómo llegáis, ¿no?, al mundo, no de la literatura, porque casi todos sabemos cómo se llega al mundo de la literatura, pero sí de la publicación. ¿Quién quiere? ¿Quieres que empiece yo? Bien. Se me escucha. Bueno, a todos gracias por venir, gracias a la Fundación, a Carmen. Y en mi caso, yo llegué a la novela porque yo vengo de internet. Bueno, vengo de Chiclana, estoy trasladando, pero vengo de internet y empecé a publicar relatos cortos en redes sociales. Cuando nació mi segundo peque, Óscar, igual sabéis de lo que os hablo, mucho tiempo en casa, mucha necesidad de evasión, y empecé a publicar un tipo de relatos que yo consumía mucho porque es bastante compatible con el poco tiempo que tenemos todos, que es el hilo de Twitter. Es un formato muy concreto, son historias cortas de, no sé, 20 párrafos, 25, que se leen en 5 minutos, pero que hay una cierta narrativa en torno a eso, hay muchos autores que se expresan así, y yo empecé a publicar ya te digo, por necesidad de evasión, por distracción, por hobby, algo que siempre me había gustado, pero que nunca me había planteado realmente el poder escribir. Y supongo que me pasó lo mismo que le ha pasado a tanta gente en internet, que estas historias que tienen muchas temáticas, pero siempre eran muy llamativas en el sentido de que tienen un punto de partida muy arriesgado o algún giro inesperado al final, o sea, historia resultona, pues alguna que otra se viralizó, fui ganando seguidores, fui ganando cierta inercia. Algunos de estos relatos, pues, no sé, igual llegaban a 2 millones de visualizaciones, una cosa que es un cierto hito que 2 millones de personas pues se pongan a leer tu historia, que se te ha ocurrido. Y en ese contexto es cuando una editorial grande como La Esfera me puso por delante. Mi editora, que me leía y le gustaba no lo que escribía porque no podía saber, no como escribía porque no podía saberlo, porque los hilos estos tienen un formato muy específico y yo no me podía expresar como yo quería, porque es todo muy picadito, todo expresado de la forma más concisa posible, pero sí le gustaba el tipo de ideas que yo tenía, que yo desarrollaba. Y me lo puso por delante, el caramelito, me dijo, oye, publica con nosotros, anímate, no una colección de los hilos que ya has escrito, porque las antologías no funcionan en general, pero me gusta el tipo de ideas que tiene, me gustaría ver qué haces en una novela larga. Y yo era reticente al principio porque se estaba yendo de madre esa afición. Era como que empecé un poco por pasar el rato y me veía firmando con una editorial grande, pero bueno, afortunadamente lo recapacité y supe que era una oportunidad buena de publicar una novela grande con una editorial grande, y así fue como yo llegué a publicar a Revol. Fue así, en cierto sentido Revol es un encargo, o sea, un encargo de la editorial, me gustaría que escribieras con nosotros, de lo que tú quieras, no te pongo ninguna restricción, pero me gusta como el tipo de idea que tienes. Y así fue, ha sido una historia de una afición que se ha ido de madre, por así decirlo. Una cosa que ha ido creciendo de hace unos años para acá. Y así fue como he acabado aquí, en la Fundación Caballero Luna. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a Carmen por contar conmigo. Ella siempre está muy preocupada en que haya una figura femenina en la mesa y yo comparto ese pensamiento, así que por eso no dudé un segundo en decirte que sí. Pasara lo que pasase, no sabía que me iba a encontrar, pero quería pues, ofrecerte mi apoyo en este aspecto. Gracias también a Pepa por el espacio. Mi experiencia, bueno, yo soy maestra de educación especial, entonces sabréis que los maestros teníamos un currículum a las espaldas muy heavy y eso quita muchísimo tiempo. Entonces leer y escribir, que tanto me ha gustado, no le podía dedicar el tiempo que a mí pues, me hubiera gustado desde el principio. Entonces mi manera de reconectar con la escritura después de tanto tiempo dejándola a un lado fue participando en certámenes literarios. El primero me lo sugirió mi madre y precisamente fue uno de los primeros que me premiaron y bueno, pues la fortuna me acompañó, la verdad, y a partir de ahí pues tengo varios reconocimientos a mis espaldas y sinceramente eso te coloca en una posición de decir, oye, escucha, que ya no es solo mi madre, ya no es solo mi pareja, ya no son mis amigos que te señalen tu relato varias veces, ¿no? Dices, a lo mejor escribo bien y todo, ¿no? Me está yendo bien. Total, que en el 2020, a las puertas ahí del COVID,
COVID, de la pandemia. Yo ya llevaba meses construyendo una historia en mi cabeza y ese parón en la vida que vivimos todos pues me dio el tiempo para sentarme y escribir Perro que no ladra, que fue mi primera novela, fue mi carta de presentación al mundo. ¿Qué pasa? Que yo tenía una novela anterior en un cajón que nunca va a salir a la luz, que me ha servido para aprender muchísimo y que he desestructurado como un puzzle, he ido cogiendo partes de ella que me venían bien para mis siguientes historias. Y con esa novela contacté con, o mejor dicho, contactaron conmigo pequeñas editoriales que yo no sabía muy bien de dónde salían, me informé mucho en foros, me daba muchísimo miedo que mi proyecto cayera en manos, pues no sé, poco fiables, poco profesionales, que al final ceder mi proyecto, no sé, quedara ahí me daba mucho miedo perderlo. Así que no lo hice. Y después de tantear mucho, decidí lanzarme a la autopublicación, que es una manera pues, también muy sólida de publicar. No sé si lo conocéis, pero a la autopublicación puede llegar cualquier persona. Yo lo hice a través de Amazon, cualquier persona, pero claro, necesitas el ISBN, la propiedad intelectual, tu obra, y la diferencia de lo que tengo aquí delante básicamente sería que tú tienes que labrarlo todo, tú tomas todas las decisiones, tú eres el artesano de tu proyecto, de tu obra. Está en ti contratar a un corrector, a un diseñador gráfico o no. Esa es la cosa, que no está el filtro de la editorial. Entonces puedes encontrar pues grandes obras o obras con erratas. No hay filtro, ¿vale? Pero llegué a muchísima gente, me recibió el alcalde de Chiclana, cosa que me hizo muchísima ilusión. Yo iba sin pretensiones de nada. De hecho, como empezó la cosa a moverse, digo, bueno, me voy a hacer un Instagram de escritora, ¿no? Porque es que voy aquí a ciegas, venga, me lo voy a hacer. Y hay un mundo interesantísimo que se llama Bookstagram, que son todas esas personitas que están detrás de una cuenta de Instagram que aman los libros, que te leen, te hacen una reseña, te mandan mensajitos y quizás pues por no sé, ese apoyo que yo sentía en ese momento, esa vorágine de lectores, pues me animé a enviarlo a distintas grandes editoriales, muy pocas, pero que yo confiaba en ellas. Y en algún lugar de internet leí que una gran editorial, no sé si esto será verdad o no, pero decía que como mínimo necesitaba 3 meses para leer tu obra y darte una respuesta, o no, o la respuesta no llega nunca, que es lo más normal, ¿vale? Que eso caiga en saco roto, porque lo normal es que no te hagan caso. A los 3 meses y un día tenía un correo electrónico de su madrita, que me decía, que recuerdo además que estaba en presente continuo, decía, nos está encantando, queremos conocerte. Luego me enteré que ya la habían leído completa, lo que pasa es que, claro, no se casan con cualquiera y querían, imagino, ver quién había detrás y a quién estaban fichando, a quién estaban contratando, ¿no? Al final no debería ser así, pero yo creo que la carita, cómo se expresa, qué visión tienes de la escritura, si viene para quedarse o para escribir una obra de adiós, eso importa. Total, que nada, salté de emoción por el salón y pues Perro que no ladra llegó a todas las librerías de España. Esa es la gran diferencia, con por supuesto la corrección y la profesionalidad que hay detrás de un grupo tan grande como es Penguin Random House. Y El hombre del pelícano es mi segunda novela, o sea que no me fue tan mal porque volvieron a confiar en mí. Y nada, y es que me enrollo, ya voy a dejarlo aquí, os dejo con la Janita. Hola, yo soy Santiago y mi libro es el más escueto, el más escuálido de los que están aquí. Vamos, en mi historia yo me pongo muy nervioso, soy muy tímido para estas cosas, pero vamos, en mi historia yo empecé escribiendo desde jovencito, pues escribía poemas, escribía pequeños relatos, poquita cosa. Poquito a poco empezó a picar un poco más la curiosidad de la escritura y intenté alargar un poco los escritos. Me apuntaba a algún curso online, a otro curso presencial y en un curso de personajes, sobre personajes,
otro curso online que hice, pues una de las prácticas, uno de los ejercicios era eso, crear un personaje. Bueno, pues empecé a practicar, a buscar al personaje que tenía que ser el protagonista de una supuesta historia, y salió un personaje muy curioso, muy curioso. Yo me sorprendía, un personaje con una triple personalidad, triple personalidad, con unas características muy raras, muy rarunas, pero me encantó. Entonces, a partir de ahí, digo, bueno, ¿por qué no le creo un mundo a ese personaje poquito a poco para darle más vida? Y empezaron a salir otra serie de personajes, y poco a poco lo monté. Empecé a escribir al principio sin ton ni son, sin orden, pero eran soliloquios, eran diálogos internos, como si yo fuera el personaje uno, después el otro, empezaron uno, otro. Muy rápido. La verdad que no salió una novela muy extensa, sino más bien cortita, pero me resultó bastante interesante. Lo típico, se la doy a leer a algún amigo, a mi mujer, les llama la atención, les gusta. Ya con eso me quedo conforme, porque lo de publicar en su día yo no me lo planteaba. Y en esto llega la pandemia, llega 2020, el famoso 2020, y sigo haciendo cursos. Y uno de los cursos que me propongo y que empiezo a hacer es precisamente con Carmen. Y bueno, muy bien, el curso me gustó mucho, después seguí con ella con una mentoría y le volví a enviar la novela famosa, que me gustó tanto escribir, que me resultó tan agradable, tan simpática de escribir, y me planteó publicarla. Esto fue en 2020, la escribí en 2018, pero con la pandemia, dimes y diretes, historias varias entre medios, pues se prolongó y hasta 2024 no se publicó esta historia, que son esos 4... No sé si ahora es el momento de explicar un poquito de qué va la historia. Sí, ¿por qué no? Son 4 personajes. La historia avanza a través de los monólogos interiores de cada uno de los personajes, de los soliloquios, y hasta el final, que es una pequeña sorpresa. Bueno, a ver, estáis en Cádiz, que no es que sea Nueva York precisamente, en la provincia. ¿Qué dificultades encontráis, o qué dificultades creéis que tenéis, qué hándicap con respecto a alguien que vive en Madrid, ¿no? Que vive en Barcelona? Porque al final vivir en una provincia, a la hora de salir, de exportarse, hay un pequeño hándicap, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, y la importancia para vosotros de redes sociales, claro. En mi caso, yo creo que sí es un hándicap. O sea, uno percibe que, y vosotros sois una honrosa excepción, que el movimiento cultural es más grande en otros sitios, y eso lo da el volumen. O sea, el tamaño de la provincia, ni siquiera, o sea, nada concreto de ese Cádiz, es algo por ser pequeño. Yo paro mucho por Extremadura, porque mi pareja es de allí, vamos mucho, y también lo percibo allí, que no se mueve tanto como otras personas con las que hablo, otros autores que son de Sevilla, por ponerte otro ejemplo, o de Madrid, en otra escala, y notas que hay más posibilidades. ¿Puedes abrir el micrófono? Es que Sí, bajado. sí, perdón. Sí, aparte que yo hablo muy bajito. Hablo muy bajo. Y concretamente para la ciencia ficción, que es el caso de Arrebol, te das cuenta que no hay cierta masa crítica. Aquí no hay clubes de lectura específicos, porque claro, eso se consigue con cierto volumen de lectores que aquí no se da. Entonces, claro, que queda la otra alternativa, que son las redes sociales. Yo soy un subproducto de las redes sociales. Yo he escrito un libro porque tengo N.000 seguidores en Twitter, es así. Entonces, ahora hay una doble vertiente con la promoción. Estos eventos que yo agradezco mucho, intento aprovecharlo lo máximo posible, pero luego me di cuenta, o en mi breve experiencia como después de publicar, que el trabajo gordo viene después en términos de promoción, y el trabajo gordo se hace en redes, entrando, o sea, activamente interactuando con los Instagram que ha dicho Blanca, o con
redes sociales, intentando hacer un poco de ruido en internet para tener atención, porque la lucha en general por la atención es descarnada y concretamente las redes sociales son la selva. Todo el mundo está luchando por su parcela de atención. Yo tengo una opinión de claro y oscuro, la verdad. Por un lado pienso que ser de Cádiz y escribir, y encima, en mi caso, ambientar mis historias en Cádiz, es un plus, sinceramente. Me comparabas antes con Miquel Santiago, que hace ese autor, ambienta sus historias de thriller en su tierra, que hace María Oruña, Dolores Redondo, no sé, infinidad de autores que precisamente son del norte. Bueno, pues escribir thriller y situarme en mi tierra, en este caso en Chiclana, además, porque tenemos otros autores de la tierra como Benito Olmo, que escribe sobre Cádiz, Daniel Fopiani, que escribe sobre San Fernando. Yo no conocía a nadie de Chiclana que ambientara su historia en la ciudad. Y qué mejor que yo, ¿no? Que conoce los escenarios, la forma de hablar de la gente, en este caso sobre Santipetri, sobre ese origen fenicio de Gadir, sobre esa ubicación inexacta y confusa del templo de Melcar, que hace poco, por cierto, leí una noticia donde decía que se estaba emprendiendo una nueva búsqueda. Entonces, por ese lado es un rasgo distintivo y mi percepción es que a la gente le hace especial ilusión, a la gente de la provincia, como te decía, pues conocer los escenarios de la historia y poder incluso desplazarse a ellos. Y gente de fuera que ha venido a veranear, como casi todo el mundo, a Chiclana, y a partir de ahí pues ha ido a los restaurantes que menciono, ha ido a ver el castillo de Santipetri, es decir, que por esa parte pues lo veo bastante positivo. Las redes sociales es una herramienta. Yo creo que nosotros no nos podemos permitir no usarlas. Hay que usarlas. Es una forma de ser visible. ¿Y cómo salir de Cádiz? Bueno, hay que decir a todo que sí, en un principio. Es mi consejo desde la poca experiencia que yo puedo tener. Y luego te puedes dar el lujo de decir algunas cosas que no. Yo pensaba que también que llegaba a un escalón muy diferente cuando firmé con Suma de Letras y nada más lejos de la realidad. Realmente te das cuenta de que ahora es cuando empieza tu partido, ¿no? Por así decirlo, y encima luchas con los más grandes. ¿Cómo te haces ver? Lo más valioso, los contactos. Llamas a las puertas, si te dicen que no, pues nada, hasta luego, ya me llamarás. Y te llaman. Y te llaman porque al final estás haciendo ruido, cada vez cuentan más contigo, eres una cara conocida, lo estás haciendo bien y poco a poco pues vas labrando tu camino. Y una reflexión a la que he llegado hace poco es que al final pues la escritura es una carrera de fondo y no hay que rendirse. ¿Qué de diferencia del otro? Libros. Ya te llegará la historia a pelotazo y ya está, y poco a poco te irán conociendo. Bueno, es conjugar las opiniones de mis compañeros. Primero publicar y llegar a la gente es complicadísimo. Yo creo que, como decía Juan Jesús, si estás en un sitio por volumen que es más pequeño, que hay menos población, pues obviamente es más complicado llegar a más gente de inicio, por lo menos. Pero después también, si estás en Madrid, en Barcelona, una gran ciudad, yo creo que tampoco... Ahí te puedes perder también en el maremágnum de gente y de historias, de presentaciones. Y supongo que tiene un punto de ayuda y un punto también en contra. Pero al final las redes sociales, como decíais, es lo que ahora también te permiten salir de un poco, sacar la cabeza del agua y decir, bueno, aquí estoy yo. Yo, por ejemplo, es una asignatura pendiente que tengo, pero creo que es básico. Y después, en cuanto a ubicar una novela en tu sitio de donde proviene, también estoy de acuerdo contigo que es un plus, es un punto. A mí me gusta leer a todos los autores que tú has dicho porque te trasladas a ese sitio, me encanta. Yo, de hecho, uno de mis proyectos es una novela ambientada en una especie de Cádiz, Nueva Cádiz le llamo yo provisionalmente, pero por traerme un poco también a mi sitio, a lo que yo conozco, la historia, los
personajes y demás. También novela negra, novela policial. Pero que es complicado el mundo de la escritura, el mundo editorial, yo creo que es complicado en todo sitio. Yo también pienso que ambientando la novela, la mía también está ambientada en Cádiz, en un futuro cercano, en 2033, y ambientando la novela en los sitios que conoces de primera mano, te va a salir algo mucha más verdad, más auténtico, y más fácil que te salga algo tangible, algo bonito si estás hablando de los sitios que conoces, no de sitios ajenos. Yo también pienso que encontrar un equilibrio. Lo que hablaba Blanca de las voces, está claro que si estás en Cádiz tienes que hablar gaditano, pero tienes que tener un poco en la cabeza que bueno, por lo menos en mi caso, uno busca un público, busca ser entendido por todo el mundo, y cuando a mí en lo personal me pasa que cuando un personaje se pasa de localista y me cuesta seguirle, no sé, alguien de la Pujarra, Granadina, me estoy leyendo un libro que habla demasiado cerrado, como que me saca, me cuesta un poco, me perjudica la agilidad de la lectura, la fluidez. Entonces entiendo la ventaja y la verdad que le da que uno lo ambiente donde sepa y los personajes hablen de forma real. Pero también hay que buscar un equilibrio entre los dos extremos, entre lo súper neutro y lo demasiado localista. Yo por lo menos lo he intentado, y he intentado que incluso mis lectores beta eran de varios sitios, porque cuando te pasas de gaditano o te pasas de cualquier sitio, creo que puede ser una barrera para la fluidez de la lectura. Claro, eso es un punto importante, ¿no? Porque hasta qué punto, como tú bien dices, hasta qué punto mantenéis un dialecto, el dialecto gaditano, teniendo en cuenta que además el dialecto gaditano es diferente del casco antiguo de Cádiz a Portatierra, que ya pasando el puente Suazo, ya no te cuento, hasta qué punto no se puede mantener mantenerse fiel, ¿no? a lo que se puede llamar un gaditano. Yo recuerdo que Rafa Marín, que ganó con el detective Torres, se llama, a ver, me parece, un premio nacional, y cuando la novela fue un fracaso porque nadie lo entendía, porque es absolutamente gatita, pero gatita además del casco antiguo, o sea, nada que ver con lo que pueda hablar yo. ¿Cómo mantenéis ese equilibrio? Yo es que no me centro tanto en el acento, al final no tiene por qué quedar reflejado en el papel más que una mera descripción al final de una intervención de un personaje, como si uno de ellos habla de forma seseante, pues ya está, lo dices ahí, no tienes que estar todo el tiempo recalcando que es que utiliza este acento, utiliza este dialecto, no hace falta. Eso también merma a aquel que lee, ya nos hemos enterado, ya está. Yo utilizo mi tierra de otra forma, escribo entretenimiento, pero a partir de una fuente de conocimiento, me gusta llamarlo. En este caso es un thriller, sí, que tiene todos los rasgos de una novela comercial, también, ¿vale? Esos giros inesperados, ese final sorpresivo, pero partiendo de la riqueza que puede tener Chiclana y que poca gente conozca. En este caso, la novela tiene un inicio muy potente, aparece un cuerpo sin vida a los pies de los acantilados de Santipetri, que se pueden ver ya en la portada, que me puse muy pesada, que quería que saliera incluso la silueta del castillo. Y a priori no se sabe la identidad de la víctima, y la última persona que la vio con vida, que es un camarero del restaurante Los Pescadores, que le sirvió una copa ahora antes de morir, pues se ve con esa responsabilidad atribuida de buscar respuestas y de saber qué le ha pasado a esa pobre chica. Por otro lado tenemos un matrimonio que no pasa por su mejor momento, que se ha mudado de Cádiz capital a Chiclana, a un pedazo de chalet de Santipetri, que ya lo querría yo. Y bueno, pues la desconfianza juega un papel importante entre ellos, y hay un personaje muy importante que no tiene vida, no tiene voz, y es una estatuilla de Melcar, como esas exacto, como esas que además tenemos en el Museo de Cádiz de la Plaza de Minas, las que se conocen. Están ahí en una vitrina muy escondida, casi a la sombra de los sarcófagos, que no se les hace mucho caso, pero tiene mucha importancia porque hablan de la ubicación de este templo de Melcar que comentaba antes. De hecho, es lo único que tenemos
para poder hablar de dónde se encontraría, que todavía pues lo siguen buscando. Entonces, imagínate qué importancia romántica, económica, histórica puede tener esta estatuilla, y a mí me parecía súper interesante hablar de cómo la avaricia cambia a todos los personajes. No sé si habéis visto una película que tiene ya unos cuantos años de Carmen Maura que se llama La Comunidad, Sí. que tiene tintes cómicos, realmente cuenta algo muy serio pero de forma muy cómica. Y yo percibí el agobio de esa persona que encuentra una cantidad de dinero y todos los vecinos están como encima de ella, y es que el agobio y la angustia traspasa la pantalla. Entonces yo quería contar esta historia chiclana, pero pues con estos sentimientos, ¿no?, que traspasaran el papel. Y con todo esto nace El hambre del pelícano. Entonces al final el dialecto no es tan importante. Si le quieres poner el artículo delante de un nombre, pues mi editora dice que se pone, que no hace falta ponerlo en cursiva, así que ya está. Bueno, yo creo que es verdad que te limita. Cuando tú usas localismos en el lenguaje, usas palabras, frases hechas, formas de hablar específicas, te limita, pero también depende del género, del libro que sea, hay veces que, bueno, también puede, a lo mejor no enriquecer, pero sí dar un cierto plus para algunos temas. Yo lo digo para defender un poco mi novela, porque yo sí he utilizado lenguaje muy coloquial en determinados aspectos, lo que decía Carmen antes de el angango, que es un término que a lo mejor no se usa en determinados momentos y en determinados momentos temporales y en determinados sitios muy concretos como Cádiz. Yo creo que lo que decía antes, vuelvo a repetir, yo creo que en algunos momentos sí puede ser interesante utilizar ese lenguaje de algún lugar específico, el habla coloquial, y lo de ponerlo cursiva a lo mejor pues depende del momento. Quería hacer mención porque me ha hecho un poco de gracia lo de la comunidad, que hagas referencia a la comunidad, porque yo no caí en la cuenta, pero Carmen, cuando hizo la sinopsis, ¿no?, de mi novela, hablaba de que era como la comunidad. Y es verdad, es un edificio, los 4 personajes que se ven envueltos y que empiezan a pensar y a hablar con sus diálogos internos, con ellos mismos, con sus monólogos interiores. Simplemente hacer mención de eso, de que me ha llamado la atención de que lo dijera. ¿Qué es el angango? Dilo. El angango es un chungo, un cani. Fíjate que tan cerca que estamos y aquí no se usa. Creo que por ahí había una... No sé cómo así. En Cádiz sí. En Cádiz, un amigo de Cádiz. Que Cádiz, ¿no? Isabel, y una sugerencia, unos micrófonos que pesen menos. Esta mujer y yo estamos ahí como... No, pero no tienes que mover el micrófono, se le mueve la cabeza. Ah, ahora me lo dice, ya, ahora. Porque ya que te había dado cuenta, que se mueven así a la derecha. Isabel. Quisiera haceros una pregunta. Es en la dinámica y el movimiento en los últimos años y la tendencia que hay a escribir novela negra y thriller en la gente de vuestra edad. Bueno, voy a contestar yo porque me doy por aludida. La verdad es que para mí es escribir el género que más consumo en todo. Yo todas las series, todas las películas que veo, todos los libros que leo tratan este género. Y al final es que, bueno, es una etiqueta que utilizan las librerías y las editoriales para saber en qué repisa ponerte y cómo catalogarte, ¿no?, de cara al marketing. Pero realmente tú puedes escribir lo que te dé la gana porque el papel lo sostiene todo. Por ejemplo, mi primera novela es un thriller, pero un thriller diría psicológico, y esta, sin embargo, es un thriller con matices históricos. A lo mejor el siguiente es un thriller y hay una historia de amor súper importante, no lo sé. Con eso quiero decir que es el ritmo de la novela, es el objetivo
positivo de encontrar qué le ha sucedido en este caso a la víctima, pero hay mucho más. Hay mucha más capa en la cebolla y tú puedes contar lo que tú quieras. Creo que es una etiqueta. Si me permitís, de cualquier manera, no es verdad que esté de moda, siempre se ha escrito novela negra. Sí. Y de hecho, si leéis Atraco a la memoria, que es un libro, un libro entrevista a Julio Anguita, hay partes que cuenta Julio Anguita de la historia de España que es absolutamente novela negra. Él cuenta cómo el 23F, él está entrando en el ayuntamiento de Córdoba y él tiene un revólver en su despacho. Y lo que hace es poner el revólver encima de la mesa, se encierra con llave y dice: si vienen a por mí, me llevo por delante 2 o 3. Por si acaso. Eso es novela negra. Y es que este país tiene una historia muy negra. Tiene una historia muy negra, tiene un pasado muy negro, sigue teniendo una España muy oscura, hay una parte de España que sigue siendo muy oscura. Entonces es un país muy adscrito, y luego la novela negra es absolutamente denuncia social política, porque la novela negra no solo es policíaca, no solo es más, hay que diferenciarla. Entonces, es que este país es pura novela negra. Yo creo que acontecimientos históricos como la matanza de las abogadas de Atocha, los abogados de Atocha, el 23F, todo eso es nuestra novela negra. Y ahí es muy fácil que para nosotros, que somos grandes consumidores de ese tipo de novela, insisto, no solamente de novela policíaca, al final terminemos siendo el reflejo de lo que consumimos y de lo que hemos recibido históricamente. No, iba a decir que yo en mi caso sí me desmarco un poco. Yo sí percibo que hay cierto auge, pero igual siempre lo vi, también ahí tiene más datos que yo de la novela negra. En mi caso no va por ahí, a revol, que igual lo he contado más o menos de qué va, pero es una historia con tintes de ciencia ficción, pero sobre todo una historia de aventura. Presento la historia, bueno, os cuento la primera página. Gael, en un paseo, que es el protagonista, en Cádiz, en un futuro cercano, recibe un mensaje en su móvil, una videollamada de su padre, en el que empieza a contarle una serie de cosas misteriosas, preocupantes, desasosegantes para él. Y es un mensaje un tanto extraño e inquietante, pero es un mensaje imposible, porque su padre, ese que está al otro lado de la línea, lleva 20 años muerto. Entonces mi novela, que ya te digo que tiene esta premisa de ciencia ficción, explora la idea de que nuestros desarrollos tecnológicos llegan cada vez más lejos, y quizás ese más allá, donde está su padre, donde lleva su padre 20 años, también tenga su propio desarrollo tecnológico y en algún punto se toque y sea posible esa comunicación, algo que ha estado intentando toda la humanidad durante toda la historia. Entonces eso me da pie. Esa premisa que sí, que no niego que sea de ciencia ficción, y es un poco kamikaze, como decía Carmen, porque es un nicho que tiene un techo muy claro, que está bastante agotado, pero esa historia me sirve pues para hablar de otras cosas más generales, como en general hace la ciencia ficción. La ciencia ficción se utiliza muchas veces para hablar de otra cosa. Y Arrebola ahí plantea algunas ideas y algunos debates que yo creo que vamos a tener que afrontar como sociedad, pero también se sustentan unas ideas mucho más básicas, mucho más con las que son sencillas, son fáciles de empatizar, ideas de pérdida, de duelo, de cómo se lidia con la muerte de un padre mientras se está creando un niño, o cómo entendemos a nuestros padres siempre a posteriori, ese tipo de cosas. Entonces, claro, yo no estoy en la novela negra, pero yo sí percibo que es el auge de la niña bonita, es el género mayoritario, y que el resto de género estamos ahora mismo, o es mi sensación, estamos un poco más arrinconados, es más difícil hacernos la parte del pastel que nos toca es algo menor. El niño bonito, la niña bonita es de la novela histórica, sin duda. Bueno, yo creo que efectivamente la novela negra, el thriller, la novela policíaca, yo estoy más con Carmen, que siempre han tenido un espacio importantísimo. Yo soy un gran consumidor también, sobre todo de novela negra, thriller, me gustan, no sé si a lo mejor influenciado por una de mis hermanas, que desde pequeña siempre tenía, ella es mucho mayor que yo, las novelas de Agatha Christie, después yo tiré ya por Sherlock Holmes,
ya pues a partir de ahí pues vas buscando caminos y siempre vas encontrando con alguna novela de ese género o de esos géneros. Yo intento cambiar también un poquito, de vez en cuando me gusta la ciencia ficción, me gusta la fantasía, me gusta la novela histórica, pero siempre, siempre, siempre vuelvo a la novela negra, a la novela de policía. Pero aún así también hay una gama súper amplia de novela negra y de novelas de detectives, de policíacas. Hay algunos que con un ritmo mucho más sosegado. A mí me encanta Camilleri, Andrea Camilleri, Inspector Montalbano. Me leí todas sus novelas y me dejó un vacío muy grande. Y no es una novela súper rápida, con una historia que vaya a 1000 por hora hasta que se descubre. ¿No? Es muy pausada, muy sosegada, me encanta. A partir de ahí busqué algún sucedáneo y encontré a Petros Marcari y también me encanta. Que puede ser una moda, puede ser una moda, puede estar en auge, pero yo creo que siempre ha estado, siempre estará, porque al final trata temas universales, cuando alguien mata a alguien, por el porqué, la envidia, el odio, las historias que siempre van a estar ahí. Lo que sí yo veo, aunque siempre ha habido novela negra, siempre ha habido novela de detectives, que ahora está más de moda la hibridación. Ahora las novelas negras son más, lo que tú has dicho ahora mismo, más diversas. Tú puedes encontrar novela negra que no sabes si es novela negra, es novela histórica, novela negra que a lo mejor es romántica, lo que también estaba diciendo Blanca. Aquí en Jerez hay una pareja de escritores, José Romero y Ramón Clavijo, que escriben novelas de detectives en la época de la posguerra, desde el año 20 hasta el año 50, 60, y es novela de historia de Jerez, pero a través de los ojos de dos detectives, claro, con muertes de por medio, y tú dices, esta novela es casi documental, pero realmente son thrillers. ¿Pero qué es el nombre de la rosa? Por ejemplo. Sí. ¿O qué es los 6 casos de Isidro Parodi? ¿O qué? O sea, la hibridación, yo creo que siempre ha estado. Y a mí me encanta la hibridación de la novela negra con la ciencia ficción, o sea que, por favor, por favor, Sí, me pero encanta. yo percibo que sí tiene una etiqueta positiva o que se vende bien, porque muchas veces te encuentras con cosas que se venden como novela negra que no lo son estrictamente. Entonces, pero tiene esa etiqueta porque, claro, eso, porque tiene ese algo que sí llama, o yo lo percibo así. Pero en ese caso estoy de acuerdo con Blanca, es una cuestión de marketing, de decir, te dice la editorial, no, esto no me lo vayas a poner. Yo tengo una. Carlos, mi compañero en la librería, yo me harto de reír con él, porque muchas veces me pongo a revisar y digo, ¿por qué tengo a Machado, imaginaos, por qué tengo a Machado en romántica? Y entonces le digo, ¿Quillo? Y me dice, no sé, vi como la portada rosa. Cuidado, estamos hablando de que Carlos es historiador y es un lector, que si Carlos dice, lee esto, leedlo. Pero hay muchas veces que a lo mejor vienen 20 libros, ¿no? Y viene toda una caja de romántica. Y ese libro de Machado, que tenía una portada rosa, no te das cuenta. Y ahí la editorial, muchas veces, no ha sido el caso de Machado, pero ha habido varios libros que he dicho, ¿esto qué es? Bueno, libros, por ejemplo, de una editorial que solo hace, o que antes siempre hacía poesía, hojas de hierba, y que de repente ha sacado novelas súper interesantes y estaban con poesía. Digo, que yo. Y me dice, esta editorial no hace solo. No, claro, la editorial no ha dicho que está sacando otra línea. Y en ese sentido, tanto Penguin como Planeta, como los grandes grupos, son muy. Si es ADN, en el caso de Anaya, ADN es novela negra, ¿vale? No te vas a encontrar otra cosa. En el caso de Romantasy, es como, si es TBR de SM, esto es Romantasy. Vale, hay un momento en que muchas veces que tú dices, quiero una novela histórica, que me recomiendas, lo que he dicho antes, ¿no? El nombre de la rosa, y dices tú, pues no sé. No sé qué decirte. Hay un muerto. No, pero yo quiero histórica. Incluso lo que tú has dicho, romantasy es romántica con fantasy. Sí. Y normalmente la romantasy es juvenil.
Exactamente. es que ahora la hibridación está ahí por todos Pero lados. que no hay nada puro, ¿no? Pero está bien. Sí, está no, bien. por eso yo creo que, bueno, puro, a lo mejor hay la poesía es más complicado que mezcle con... Bueno, Que también, poesía mezcla con ciencia ficción, por Sí, ejemplo. sí, pero es más raro, puede haber más puro. Y con muertos, que de eso se Bueno, con muerto mucho. Sí, pero que la hibridación que tú te refieres es que Y- pocas cosas son solo novela negra, porque solo hay... No, no. Sí. Es bueno quitar las etiquetas porque también te abren otros mundos que dices, ay, yo es que ahora voy a leer una novela romántica, qué pereza. Pero si es una novela romántica mezclada con histórica, Sí. y entras Sí. y te puede Ahí gustar. va tirando para casa, toda la noche se oyeron pasar pájaros, ¿qué es? Es una Una- hibridación pero muy negra. muy, muy negra. Es muy negra, Y nadie diría que Caballero Bonales es escritor thriller. de novela negra. por ejemplo. Y más gente que muere en los westerns, Exactamente. y el western no es novela negra. Voy a romper el hielo contando una pequeña anécdota. Me pasó con Un perro que no ladra, que no sé por qué, todavía no lo entiendo. Esto sí está catalogada a nivel de marketing como novela negra, pero Perro que no ladra me la ponían como contemporánea. Entonces, en ese momento de lanzamiento estaba trabajando en Málaga y claro, lo típico, ¿no? Pues vas a los centros comerciales a ver tu novela, ¿no? Que hace ilusión verla ahí ya en la librería. Y buscándola en todas las estanterías de novela negra no estaba. Y claro, me la habían puesto en contemporánea, entonces yo la cogí y la cambié de sitio. Y claro, desde la lejanía vi como el trabajador volvía a cogerla y la ponía en su sitio y digo, ¿pero por qué? O sea que es muy importante y también es una forma de ser honesto con el lector que adquiere tu novela, saber de primera, a ver, ¿esto qué es? Para no decepcionarme, imagínate lo que tú has dicho, ¿no? Que la portada de la rosa, tal, para mí la portada es que es muy importante. El lector tiene que ver ya de primeras, así a simple vista, qué es, para no equivocarse y no decepcionarse de primera. Por ejemplo, hace poco leí una reseña que decía, pues que no habla de perros la novela, porque mi novela se llama Perro que no ladra. Y perdona, porque se cree que es un libro de adiestramiento de perro o algo, o sea... Esa es de película, ¿no? Es como, tiene que estar muy mascadito para que el lector sepa qué está comprando. Y ya está, solamente eso. Y en cuanto a los géneros, te quiero preguntar a ti, ¿en qué género catalogarías mi novela, ya que eres mi editora? Porque es complicado, porque yo nunca he sabido, yo tengo una nomenclatura un poco... No, tu novela está entre la novela negra y mainstream, es decir, es una novela mainstream, una novela actual, con puntos bastante negros. Mainstream es la novela normal, la que no tiene la novela contemporánea. O sea, pero tiene unos puntos muy negros. Es una sociedad muy negra. O sea, la comunidad, por ejemplo, la película de la comunidad sigue siendo género negro. O sea, lo que mueve a la gente es la ambición, los más bajos instintos. Al final todo lo que es negro es aquello que habla de los bajos instintos. Y tu novela habla de bajos instintos. Otra cosa es que, claro, la fusión, insisto, es una novela que a mí me gusta mucho y me ha hecho sonreír muchísimo porque la fusión con un Kafka muy concreto, con una referencia a Proust, claro, te da además el bagaje del escritor que en tan pocas páginas te hace sonreír muchas veces. Entonces, yo siempre te hablo de ti como novela negra, siempre. Y de hecho la portada que buscamos fue tipo novela negra. No sé por qué. De hecho, lo que no sé es qué hace él aquí. También por lo que he leído en Arrebol también hay una trama bastante dura y entonces... Sí, os he contado la primera página, toda esta fantasía que os he contado en la primera página, a partir de ahí, pues claro, no deja de ser una historia de aventura que evoca mucho el sentido de la maravilla, de quien lo lee, quiero que pienses cómo se te ha ocurrido esta idea. Y hay mucha idea loca, mucha trama de ciencia ficción, mucha tecnología, pero ya te digo, se apoya en sentimientos mucho más primitivos que son los de la pérdida, el duelo y la paternidad, en el caso de Arrebol. Y hay muertos. Y O sea, que por vamos, supuesto, o sea, sí, es
Novela negra. No desvelemos nada, pero igual sí. Perdona, mira, cuando has dicho mainstream, Mainstream. en inglés, no mainstream, ¿no? Exactamente. Ah, vale. Es eso, es la novela contemporánea, la novela que supuestamente no se mueve ni en la novela negra ni en la ciencia ficción, es una novela que yo tampoco puedo entender esa catalogación, pero en algún momento que Isabel Allende es Contemporánea, mainstream. todo eso. Efectivamente, exactamente. Bueno, Isabel Allende sería mainstream. Estamos ahí. De todas formas, es que la literatura se subdivide en tantas cosas que es muy difícil. Hay un momento, yo recuerdo cuando llegó el momento pink punk, green punk, que yo ya me perdía. O sea, era como, ¿pero pink punk qué es? No, es el ciberpunk, pero con tonalidades rosas porque se toca. Yo el green punk siempre decía, yo que me imagino dos lechugas peleándose. Green punk. Y entonces esas nomenclaturas cayeron por suerte, al final se quedó el punk, pero que además es un subgénero dentro de la ciencia ficción. Pero es verdad que hay veces que nos volvemos tan locos. Yo como editorial he intentado siempre mantener esto es novela negra, esto es aventura, esto es clásico, esto es... Porque lo demás, ¿tú cómo catalogas la novela de Blanca? Porque no hay un pelícano. No se habla de pelícanos estrictamente. Con lo cual es... Bueno, no, debo decir que no es animalista. No, bueno, tampoco porque no se mata... Claro, bueno, es novela negra. A partir de ahí, el subgénero que le queramos dar cada uno, pues yo lo veo novela negra ciencia ficción, o veo ciencia ficción aventura, pero ya esos son subgéneros. El género, yo creo que debe ser claro para el lector. No tiene sentido que tú me vendas a Corintellado como novela negra. No, pero es que ella mata a Levante. Sí, hombre, pero es una cosa que... Pues ahí yo creo que lo que ella dice, sobre todo es ser honesto con el lector y que no pienses que te vas a comprar una gran historia de amor y luego todos sean cadáveres. Es una cosa que para mí es básica, la honestidad del autor y de la editorial. Y luego también de la librería, obviamente. Yo voy a hacer una pregunta, al igual que había antes las novelas de Corintellado, también estaban las de western. Ya no se escribe nada de eso, ¿verdad? Sí, de western sí que hay, lo que pasa es que son editoriales muy secundarias, son editoriales sobre todo catalanas. Nosotros, por ejemplo, en la editorial tenemos un western. Pero luego hay editoriales catalanas que están sacando western, editoriales muy pequeñitas que están haciendo cositas de western, cositas de lo que se decía antes de ahora de Aduro. Son... no me acuerdo cómo se llama la editorial esta catalana, pero sí, si hay alguna cosita por ahí. No es un género que ya esté muy en boga, es algo para ya mitómanos, pero bueno, se siguen haciendo, están ahí y se mueven en un mercado más secundario, pero a mí me parece interesante, todo ese mercado también me parece interesante. Por ejemplo, que hay un escritor que se llama Ignacio Raval, que escribió Walter, que es un western, no es un western como tal, es mucho más filosófico, digamos, pero se mueve por ahí. Lo presentamos aquí. Pero sigue siendo un western. Se presentó aquí, Sí, claro. esa novela se presentó aquí. Sí, es un western contemporáneo. Exactamente. Hombre, ya Marcel Estefanía, Marcel La Fuentes de Estefanía ya no es esa. Pero sí que, claro, pero sí que hay cosas que se siguen haciendo a ese nivel. Pasa que hay que rastrear mucho. Lo que no ha pasado como que Corintellado que pasó hace Megan Maxwell, pues no, eso no ha pasado en el western de Marcial, no, hacia la Fuente Estefanía no hemos pasado a un western. Para nada. No. Incluso en el cine ya, los westerns que hay son japoneses. Sí. Porque hay cine japonés que son westerns a la japonesa, a la maravillosa. Sí, es verdad. Pero es verdad que no ha habido esa continuidad que ha habido en la novela romántica, por ejemplo. A mí, Megan Maxwell me parece que Corintellado. Lo que pasa es que yo creo que el western se apoyaba mucho en el cine y en grandes actores del western. Claro, ya no los hay. En cambio, la novela romántica siempre ha hablado de las pasiones que a todos nos mueven, ¿no? El amor al final nos mueve a todos. Para bien o para mal, nos mueve. Pero ni este es un país de western, ni... Entonces, claro... A pesar de Almería. A pesar de Almería. pistolita, ¿de cuándo hay que sacar? No digo
intentado huir de algunos de los vicios que tiene la ciencia ficción, de la que no reniego, evidentemente, pero que yo con los que particularmente no comulgo mucho. Lo que decía antes Carmen, de que hay libros de ciencia ficción que parece que hay que tener un doctorado para entenderlo. Yo eso he intentado evitarlo a toda costa. De hecho, todos mis lectores beta eran gente fuera de ese círculo y yo quería estar seguro de que de que tuviera un público amplio en el sentido de que se leyera con fluidez y que no haga falta ningún conocimiento demasiado específico, independientemente de las ideas que plantea el libro, para poder seguirlo bien. Y me preocupa por eso porque, siendo una novela de género de ciencia ficción, hay algunas cosas con las que yo no resueno especialmente y no me pongo a describir tornillos, ni hago nada técnico, ni nada, porque en lo particular no me gusta y lo he evitado. Eso es lo que decía Carmen en la presentación, de que es una ciencia ficción blandita, por así decirlo. Claro, que si no se entiende nada. Si no es demasiado de nicho, demasiado específico y se hace un poco innecesariamente algo, porque yo no estoy demasiado interesado en según qué detalle. Hace poco hice una formación que hablaba sobre los creadores de Stranger Things, ¿no? Esta serie que es de ciencia ficción, no sé si la conocéis, y lo que hicieron fue un documento cerrado donde concentraban todas las reglas y los límites del mundo que estaban creando. Entonces, a partir de ahí es la verosimilitud y la honestidad nuevamente para con el lector, ¿no? Y no salirte de ahí, no, pues mira, en la página 100 me voy a inventar, no sé, no sé qué podrías inventarte en tu novela, pero sacarte de la manga, al igual que yo en mi novela, no puedo señalar a un asesino o a un personaje que me he sacado en la página 150, ¿no? El truco está en poner miguitas de pan, como yo digo, hacer mirar a todos lados, entretenerlo mucho para que no vea claramente que lo ha tenido delante de sus narices todo el tiempo. Sí, yo creo que la historia, y ahí creo que comparte lo mismo el feeling que la ciencia ficción, funcionan bien cuando tienen cierta coherencia interna. Lo que decía Blanca, de no sacarse nada de la manga, ni un final que suceda porque sí, como que todo se vaya cocinando a fuego lento. Y si no tiene esa coherencia interna, es fácil que un lector no se vaya o no conecte contigo o no conecte con el libro porque no se puede utilizar, ya te digo, un narrador o mentiroso, sacarte un personaje de la manga o un truco que no te puedas ver venir, porque claro, esos son trucos fáciles para el que escribe, pero que son totalmente antiproducentes. El world building, ¿no? La creación del mundo, de las reglas del juego, que es súper importante en la fantasía, pero sobre todo en la ciencia ficción. Las reglas del juego. La fantasía también. Sí. Pero Yo creo que está hasta más en la fantasía, ¿sí? ¿no? No sé, porque la fantasía eso es lo que te separa, una fantasía literaria, o sea, la literatura, la alta literatura, digamos, de una fantasía que no se sostiene, cuando no tiene ese mundo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque en la fantasía tienes que definir más cosas, claro. Entonces tú tienes que establecer una regla de juego más clara, más amplia, sí. Tienes que creértelo, y ahí, bueno, también la ciencia ficción, pero la tuya es como más cercana en el tiempo también. Es cercana en el tiempo, no es espacial, no hay nada, simplemente, bueno, era necesario que fuera en el 2033 solamente para que la tecnología fuera solo un poco más inquietante de lo que ya es, que ya de por sí tiene tela. Son las primeras, la tuya no, porque tú ya tenías la del perro. Es la segunda. La segunda, la puesta en las primeras, ¿no? Ah. En el caso, por ejemplo, de que llevarais varias, ¿os habéis planteado, por ejemplo, dejar un final abierto para en X tiempo, cuando pasaron tiempo, seguirlas? O una saga o sí, exactamente. O no se os pasa. Es que como es la primera, pues claro, no. En mi caso no, porque me da muchísimo coraje como lectora que me pase eso. Me da mucho coraje. A mí me gusta llegar a una historia, ¿no? Y que se cierre, que quede perfectamente cerrada, con todos los flecos muy cortaditos, con todo, que no quede nada en el aire. Vale. Y voy a poner un ejemplo muy bobo, es como cuando tú pues vas a comprar un puzzle, por ejemplo, ¿no? Te lo llevas a casa y estás todo el fin de semana intentando formarlo y vas a la tienda y dices, mira, devuélveme el dinero porque esto, y dices, mira, es que me quedé esta pieza. No, yo compro una historia para que me la cierres y para terminar el libro y quedarme tranquila, no ahora con esta ansiedad de que vas a sacar otra dentro de 2 años.
mis historias son autoconclusivas, exacto. Yo creo que también, como decía antes, depende también del género, depende de la historia. Hay historias que yo creo que están magníficamente cerradas, dejando abierto el más allá. Y no digo porque se vaya a continuar a posteriori, porque vaya a tener una continuidad, una continuación una novela que continúe sino porque lo pide la historia. La mía deja un final semiabierto. Es un final un poco... Bueno, hay que leerlo. Pero, sin embargo, con los thrillers, con la novela negra, yo sí pido, o me gusta que esté cerrado, que esté todo hecho, todo masticadito para que llegue. Es que decía ya antes, por ejemplo, que claro, no vas a desvelar quién es el asesino y tal y que cual, ¿no? Sino que va dejando como mijitas, ¿no? Para que llegar. Pero hay novelas, por ejemplo, que tienen el elemento del efecto único, que tú ya sabes en las primeras páginas, en las primeras letras, qué va a ocurrir, y sin embargo son súper interesantísimas, ¿no? O sea, que depende también de cómo esté construida, digo, a lo mejor está cerrada, pero... y que a lo mejor viven felices, con 5 niños, pero quién sabe a lo mejor de unos años... En mi caso soy poco amigo como lector de la saga en general y yo no quería caer ahí y mi novela es autoconclusiva, no puede haber una continuación. Si antes pues le digo que no sería posible un Arrebol 2. Y además parte de la gracia de la novela es que se explica cómo ha sido posible ese truco de magia, esa comunicación entre el aquí y el allí. Entonces claro, yo sentía que eso lo tenía que explicar y todo tenía que acabar cerrado. Mi proceso de escritura ha sido, dicen que hay escritores de brújula y de mapa, como yo soy de mapa patológico. O sea, yo tenía todo súper cerrado de qué pasaba. Es una novela no complicada, pero sí grande, hay varias tramas, muchos personajes. Y yo tenía todo súper cerrado y tenía toda mi lista de preguntas de qué melón se abre en la primera parte de la novela y cómo se va a cerrar. Y en ese sentido pretendía, pero porque soy amigo de los libros así, que estuviera todo autocontenido en el libro. Voy a hacer una pregunta. A mí la literatura es magia, ¿eh? Para mí, no sé qué cabeza tenéis. Eso estaba yo pensando en el vocabulario para plasmar las ideas. ¿Cómo elegir los géneros, ¿no? Cada uno, o cómo vienen las ideas y luego cómo vuestro trabajo de escritor? Es decir, ponéis todos los días, sois un personaje, escribís 3 páginas, cómo hacéis esquemas, un poco por curiosidad. ¿Y esa idea de dónde viene? ¿Eso es como una iluminación? Para mí es magia, ¿eh? Te lo digo, es una iluminación, digo, qué poder, qué cabeza que tiene. Sí. No sé, yo en mi caso tengo en el móvil una nota que cada vez es muy grande, cada vez crece más, con todas las ideas que se me van ocurriendo, como es el móvil, lo que tengo siempre a mano para... Como un puzzle, vas haciendo ideas y luego... No, son ideas sueltas, a lo mejor una un poquito más detallada, otra simplemente una frase. Luego las tienes que ir cosiendo. Claro, y ya después, pues llega un momento y por lo que sea, uy, yo tenía escrito algo de eso, y a partir de ahí ese disparadero pues te hace... Una idea, dice, de esto vaya el libro. Es decir, como una iluminación o algo de... No, Sí, hay una idea mágica. Yo digo que, no sé, a mí me parece esto mágico. Hay una idea, si la idea te sale, no hay novela. Y digo, ¿qué cabeza tienen? Que no todo el mundo puede hacerlo. Así, ¿qué cabeza tenéis? ¿Qué es lo que tenéis? Que no puedo tener yo. Sinceramente, ¿qué tenéis? Porque no te ¿Cómo puedes. ensambláis? ¿Cómo Mira, yo trabajáis? estoy ¿Cómo estudiando, por hacéis? ejemplo, filología, ¿no? Que por eso estoy aquí, porque tengo que hacer un trabajo y tal, y entonces le digo a mi hermana, ayúdame, ¿no? Y entonces ella me da las ideas. Y me dice, le digo, bueno, Loli, pero si tú me haces así un poquito y tal, pues a lo mejor yo ya lo pongo aquí, lo coso, pues tengo mucho trabajo, ¿no? Y le digo, no, yo no sé ni idea, yo te digo una idea, pero yo no sé hacerlo. A mí me parece que no sé, A mí también. cómo la disciplina de escribir, o cómo enlazáis, o cómo vais viendo desde el principio un guión. Es que Y un personaje lo con veo el otro, altamente ¿verdad? difícil. Tiene que haber un talento ahí. Un talento, es magia. De trabajo, pero y Magia. el talento. Yo creo que es muy personal de cada escritor y lo que le funciona a uno, claramente lo que tú has contado, a mí no me funciona. Ojalá, yo te admiro, pero yo estoy todo lo contrario. Ojalá tuviera una pizarra velada, llena de posis en mi casa, donde yo fuera apuntando todo, la típica escaleta. No, y lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado. Exactamente, pero cumplo los dos
2 primeros capítulos y a partir de ahí ya me empiezo a perder. Lo que yo hago es lo de las notas del móvil, como tú has comentado, y tengo mi típica libretita también donde yo voy apuntando todo, y en ese momento de inspiración y de esponja, todo lo que lea, vea, conversación que tenga, me está afectando. Por eso cuando escribo evito leer, porque inconscientemente voy cogiendo cosas del autor o la autora que esté leyendo en ese momento. Mis ideas surgen de los escenarios, te diría. Pongo el foco en un sitio, en este caso en las estatuillas del templo de Melkar, busco un concepto que contar, que sería la avaricia, y construyo unos personajes muy potentes que tengan bastante background, que tengan una historia y los hagan muy diferentes entre ellos, que tengan su propia voz. Y a partir de ahí, pues, fluyo. Normalmente cuando voy escribiendo, pues, termino un capítulo, no me gusta dejar los capítulos inacabados y ya sé lo que voy a escribir el siguiente. Y a partir de ahí, pues, conozco los grandes giros inesperados y el final, por supuesto, pero no sé muy bien cómo voy a llegar a ellos. Si tengo un parón, como ahora mismo, que dejé de escribir en enero, pues, cuando yo coja el borrador, será otra cosa totalmente diferente. De hecho, hace poco, por una cosa que leí, pues tuve la necesidad de volver a un capítulo para ver qué había escrito yo ahí, ¿no? Por una cosa que encontré. Y mi sorpresa es que dije, oye, pues mira, qué bien está escrito, de verdad. O sea, no me reconozco en mis propias páginas pasado un tiempo. Digo, mira, estaba yo súper inspirada. ¿Qué pasa? Que la historia va creciendo conmigo, yo voy adquiriendo madurez y al final el proyecto tiene que ser algo que yo esté muy satisfecha. Seguramente si yo cogiera ahora mi primera novela le haría unos cambios, seguro, porque la escritura crece con cada uno. Y yo no soy de las que escribe a diario, ¿eh? También admiro mucho a las personas que hacen eso. Yo escribo un relato breve concreto porque voy a participar en tantos certámenes literarios y escribo esta historia y lo que tarde en escribirla. Termino, me dedico a la promoción, porque es que si no es una locura. Date cuenta que la promoción es otro trabajo y aparte tenemos nuestro trabajo real, digo yo, porque dedicarse a la literatura es la suerte de unos pocos. Pero yo quiero recomendarles que se acerquen a cualquiera de ellos a través de su libro. Fuera pueden comprarlo y no dejen de hacerlo, porque al final leer a autores y autoras gaditanas es hacer patria, es hacer letra y es seguir haciendo caballero bonal. Así que os invito a seguir leyendo literatura gaditana y que nos ayude mucho. Gracias.